En los antecedentes de importancia, prácticamente la anamnesis, en- nos indica acá, en cuanto a la historia personal, Italo nació en el Hospital de Salud, en el distrito de Huancha, provincia y departamento del Cusco. El embarazo y el nacimiento se desarrollaron sin complicaciones y nació a término. Él inició la marcha aproximadamente al año y 2 meses. En relación con el desarrollo del lenguaje, comenzó a hablar alrededor de los 2 años. Sin embargo, inicialmente solo expresaba palabras, ¿no? Palabras cortas, pero luego a los 6 años recibió terapia de lenguaje, donde se observó posteriormente una mejoría en lo que es su capacidad para comunicación, y bueno, ya hacía lo que son oraciones completas para poder pedir algo, poder iniciar una conversación, ¿no? Entonces, cuando ingresó a segundo grado de primaria, hizo reforzamiento académico en cuanto a lo que es lectura y escritura, ¿no? Con un docente personalizado. En cuanto a la historia familiar, Ital es el hijo intermedio de 3 hermanos, vive con sus padres en una vivienda propia. Bueno, ambos padres se desempeñan lo que es en el área de terapia física y cuentan con un consultorio particular. Según refiere la madre, el padre trabaja bastante durante todo el día, por lo que la interacción con sus niños no es muy poco. Por parte de la madre, realiza el trabajo lo que es a domicilio con pacientes particulares, y bueno, lo que trata de equilibrar lo que es la responsabilidad, ¿no? Laboral con el cuidado con el cuidado y acompañamiento de sus hijos. En cuanto a los intereses y relaciones interpersonales, y tal vez un niño de carácter serio, aunque conversador cuando entra en confianza. Refiere que no le agradan mucho las bromas, ya que en ocasiones no logra comprenderlas. Entre los gustos que destacan, son los helados y los chocolates y los videojuegos. Asimismo, muestra un gran interés y habilidad para tocar el piano, y bueno, él realiza actividades en las que se desenvuelve, ¿no? Como es el karate y natación. Nos vamos a las técnicas e instrumentos de evaluación. En cuanto a la técnica, se utilizó, ¿no? La entrevista. En el caso de Ítalo, la entrevista psicológica permitió recoger información importante, ¿no? Brindada por el menor y la madre en cuanto a sus dificultades de atención, rendimiento escolar, y así contribuyendo, ¿no? A una mejor comprensión. En cuanto a las técnicas, se usó también la observación. En el caso de Ítalo, la observación clínica nos permitió ver cómo se desenvolvía durante la evaluación, observando dificultades para mantener la atención y concentración, ¿no? También se puede identificar que al inicio se mostró algo ansioso, sin embargo, poco a poco fue sintiéndose más cómodo y participativo durante la evaluación. En cuanto a los instrumentos, se usó la anamnesis y la batería de pruebas, ¿no? El test visomotor de Bender, la segunda edición, lo que es el test de inteligencia de factor G de la escala 2, forma A, el cuestionario de capacidades y dificultades, y lo que es el test del dibujo de la figura humana de Karen Machover, y el test de dibujo de la figura de la familia de Luis Corman. En cuanto a los análisis de los resultados, en cuanto al test de inteligencia factor G, en el análisis cuantitativo, los puntajes por subtext, ¿no? Que se obtuvieron fue en el text 1 de 5 puntos, en el de series, el text 2 de clasificaciones tuvo un buen puntaje de 9 puntos, en el text 3 de matices tuvo 6 puntos. Entonces, en total, el puntaje total fue de 26 puntos, donde el cociente intelectual salió de 108, y de acuerdo a su edad cronológica, ¿no? De 11 años y 5 meses, salió con un promedio de, con inteligencia promedio con tendencia al promedio alto. El análisis cualitativo, Ítalo presenta una capacidad cognitiva adecuada para su edad, destacando en lo que es la clasificación, ¿no? Con 9 puntos, y la organización de información. También se logra reconocer secuencias y patrones. Sin embargo, presenta dificultades en las tareas que requieren, ¿no? Lo que es atención sostenida y control de impulsos. En cuanto
al test de Bender, la segunda edición, en el análisis cuantitativo salió con un puntaje de 11. Entonces, la edad cronológica de 11 años, 5 meses, su edad de maduración neuromotriz salió de 5 años, con 4 a 5 meses. El percentil es menor a 5 y bueno, la asesora, en cuanto a la figura A, obtuvo un puntaje en lo que es la distorsión, la integración, en total 2 puntos. En cuanto a la figura 1, obtuvo un punto en la distorsión. En la figura 2, en la integración, tuvo un punto. En la figura 3, hubo puntaje en la distorsión y en la integración. En la figura 4, en lo que es la integración. En la figura 5, tuvo un puntaje en lo que es la integración también. Y en la figura 6, la distorsión de la forma. Y en la figura 7, hubo también una distorsión de la forma. Y en lo que es la integración. En el análisis cualitativo presenta un nivel de madurez visomotriz debajo a lo esperado para su edad, con dificultades en la organización espacial, coordinación y precisión de los trazos. En cuanto al análisis de los resultados del test de dibujo de la figura humana, se presentó micrografismo, hubo omisión de la nariz y la figura inclinada y los ojos viscos o desviados. En cuanto al análisis cualitativo, se observaron indicadores emocionales relacionados con la inseguridad, timidez y baja autoestima. La figura pequeña refleja sentimientos de poca confianza y tendencia al retraimiento. Asimismo, la postura rígida evidencia una actitud defensiva y dificultades para relacionarse. La inclinación de la figura sugiere una inestabilidad emocional, ¿no? Mientras que la omisión de la nariz indica dificultad para expresar sus emociones, ¿no? Y desenvolverse socialmente. En cuanto al aspecto emocional del test de la familia, en cuanto al análisis cualitativo, en el plano gráfico presentó trazos débiles y pequeños, lo que refleja inseguridad, timidez y poca confianza para expresarse. En lo que es el plano de las estructuras formales, las figuras son rígidas, ¿no? Poco dinámicas y muy parecidas entre sí. En cuanto al plano del contenido, el niño representa a todos los miembros de la familia, ¿no? Juntos, a pesar de la separación de los padres, lo que evidencia un deseo de mantener la unión familiar. En cuanto a la interpretación psicoanalítica, la madre aparece como la figura más importante y significativa emocionalmente para el niño. Entonces, él lo percibe como su principal apoyo. En cuanto al análisis cualitativo, en conjunto el dibujo muestra a un niño que intenta conservar la imagen de una familia unida para afrontar, ¿no?, lo que es la ansiedad generada por la separación de sus padres. Sin embargo, los trazos débiles, el tamaño reducido de la figura y la distancia entre ellos evidencian sentimientos de inseguridad, soledad y dificultad para expresarse. En cuanto al cuestionario de capacidades y dificultades, en el análisis cualitativo, el puntaje que se obtuvo, ¿no?, fue de 21 puntos. Esto indica que el evaluado se encuentra claramente, ¿no?, por encima del punto de corte clínico. Entonces, acá hay una alta probabilidad de que las dificultades presentadas tengan un impacto significativo en su vida cotidiana, ¿no? En cuanto al análisis cualitativo, muestra principalmente dificultades relacionadas, ¿no?, con la hiperactividad y lo que es en cuanto a los impulsos y el comportamiento, ¿no? En cuanto a la interpretación de categoría y escalas, el evaluado presenta habilidades sociales y una actitud colaboradora, porque obtuvo un buen puntaje de la conducta prosocial, tuvo un puntaje de 9. En cuanto a lo que es la hiperactividad, obtuvo 9. En cuanto a lo que son problemas de conducta, obtuvo 6 y síntomas emocionales 3, ¿no? Y lo que es problemas de compañeros, obtuvo un puntaje 3, que es normal. En cuanto a las conclusiones diagnósticas, ¿no?, funcional y diagnóstico nosológico, en el diagnóstico funcional, el evaluado presenta las capacidades cognitivas de acuerdo a su edad, pero sin embargo muestra dificultades en la atención, el control de impulsos y la autorregulación. Además, hay que ver acá las dificultades visomotrices que generan, ¿no?, un mayor esfuerzo en las tareas escolares, lo que le provoca un cansancio, inquietud y frustración.
En cuanto al diagnóstico nosológico, el diagnóstico principal que se obtuvo es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Bueno, está sustentado, ¿no?, por las dificultades de atención, hiperactividad, impulsividad observadas, lo que es el F90.0. Y otro tipo de, un diagnóstico secundario sería, ¿no?, el trastorno del desarrollo de las habilidades escolares no especificado, que es el F81.9. En síntesis, ¿no?, podríamos decir que el evaluado no presenta limitaciones en su capacidad intelectual, sino lo que presenta son dificultades en la regulación de la conducta, la atención y algunas habilidades instrumentales, ¿no? Las recomendaciones para el hogar sería hacerle trabajos de rutinas visuales, refuerzos positivos y una comunicación directa, ¿no? Como dar instrucciones breves de uno en uno, ¿no? Y verificar que las haya comprendido. Darle también apoyo emocional. En cuanto a la escuela, hay que tener, la recomendación sería darle flexibilidad en tareas, control de distractores, en segmentaciones, como dividir tareas largas en pasos cortos y la canalización del movimiento, ¿no? Como sería programar pausas activas o asignar alguna tarea que le ayude a regular su hiperactividad. En cuanto a la intervención especializada, sería la terapia cognitivo-conductual para mejorar la planificación, ¿no?, y el control de impulsos, terapia ocupacional para trabajar la motricidad fina y la organización espacial, y lo que son habilidades sociales para reforzar la interpretación de normas sociales para proteger sus vínculos afectivos. Entonces, ¿cuál sería la reflexión del psicólogo? Bueno, el psicólogo debe evitar que el diagnóstico, ¿no?, el TDAH, se convierta en un estigma. Entonces, el rol es explicar al niño que el niño no es su diagnóstico, sino que tiene una configuración neurobiológica que requiere estrategias distintas. Entonces, acá la verdadera labor está en integrar la inmadurez visomotriz y la inseguridad emocional para entender por qué el niño actúa como lo hace, ¿no? Entonces, el psicólogo en este contexto debe pasar de qué tiene el niño al qué necesita el niño para brillar. Entonces, este informe va a ser una guía para la familia, ¿no?, y para la escuela para poder recorrer este camino con empatía y compromiso. Muchas gracias. Esto sería todo por mi parte.